Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy, 8 de marzo, día miércoles, continuamos con estudios bíblicos. Hoy con el libro de Génesis. Vamos a estar considerando capítulo 41 para este resumen, del verso 46 hasta fin de capítulo. Eh, Dice la palabra, vamos a leer desde el 45, y llamó Faraón el nombre de José eh, Fanat Panea, y le dio por mujer a Osanad, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Venimos estudiando estos últimos capítulos la vida de José. Venimos entendiendo lo que va a ser este soñador. El propósito de Dios con José es que él provea para su propia familia, y en el tiempo de la hambruna, como él está, por la gloria de Dios y por el propósito eterno de Dios, está donde está, al lado de Faraón, el segundo mayor del todo el reino. Es él, por debajo del trono, como dice la Escritura, está él. Y el propósito de Dios se cumple en él, y lo maravilloso de José es que se deja guiar por Dios. Verso 46, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Me acuerdo que nuestro hermano comentaba y nos animaba a pensar en este verso en cuanto a la responsabilidad y el conocer bien realmente nuestro trabajo, conocer bien dónde vamos a estar trabajando, conocer bien realmente todo lo que vamos a estar ejerciendo como nuestra responsabilidad. Y no tan solo viendo a José, podemos ver nuestras vidas, nuestros dones, nuestra responsabilidad como padre de familia, como esposo, como hermano en Cristo, como hijo de Dios. Y, y José salió a recorrer la tierra, y mi hermano comentaba y nos hacía el ejemplo, el paralelo, de así como el Espíritu de Dios también recorría y se movía por toda la faz del abismo. Igualmente, Jacob, cuando enviaba a José a ver a sus hermanos que estaban trabajando, ¿no? Para que les informase. Y otro ejemplo que estuvimos viendo del profeta Nehemías, como él enviaba e investigaba acerca de cómo estaba Jerusalén, cómo estaba la ciudad y cómo estaban esas ruinas. Verso 47, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió de todo el alimento durante los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento en campos de sus alrededores. Y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta que no pudiese contar, porque no tenía número. Y vemos en este tiempo cómo poco a poco él fue dedicando este trabajo arduo, laborioso, pero sin descanso y sin detenerse, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que se los voy a leer, que lo tengo por aquí escrito, que nos puso nuestro hermano, Proverbios 30:24. Dice: como las cosas son más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Versículo 25, el ejemplo: las hormigas, pueblo no fuerte, y en verano preparan para su comida. Entonces estamos hablando de que eh, el ejemplo de las hormigas para nosotros es importante. Luego vienen otros ejemplos como el tema de los conejos, cómo hace su casa, igualmente las langostas, pero los animales sin descanso preparan para afrontar un invierno, preparan para hacer eso, y nosotros tenemos que hacer preparativos. Inclusive me hizo acordar esa palabra preparativos, me llevó al corazón de Noé. En el libro de Hebreos dice que Noé hizo preparativos para que su casa se salvara. Y Primera de Pedro también citamos, Primera de Pedro, voy a buscarlo rápidamente, Primera de Pedro capítulo 4.
verso 10 y 11, dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de Dios a la multiforme gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, em, necesario que usemos el don que Dios nos ha dado. Todos en esta sala nos han sido dadas eh, talentos y eso viene por añadidura porque tenemos el don del Espíritu Santo. Sabemos que en el texto, como decía el verso 38, ¿acaso hallaremos a un hombre con el Espíritu de Dios? En ese caso, solo José lo tenía en el tiempo antiguo, pero hoy, Nuevo Testamento, hemos obedecido al Evangelio de Dios y todos en esta sala tenemos la gracia en nuestros corazones, tenemos el Espíritu de Dios. Y como añadidura, ese Espíritu nos ha dado dones donde nosotros podemos fortalecerlos, podemos ponerlos en práctica para ayudar, según conforme como leímos primera de Pedro capítulo 4. Dice el verso 50. Perdón. Y nacieron a José hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio por nombre a Sená, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre de primogénito Manasés, porque Dios me hizo olvidar de mi trabajo y de toda la casa de mi padre, y llamó por nombre el segundo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, esos son dedicatorias con mucha profundidad, ya que eh, la aflicción de mi familia o lo que estaba yo sufriendo de, con mi propia familia ha sido olvidado gracias a ese hijo Manasés. Igualmente, aunque sea el segundo por debajo del trono de Faraón, con gran poder, con gran honor, con mucha riqueza, con mucho poderío, igualmente lo que dice con su segundo hijo, y llamó por nombre el segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción, aunque tenga todo el dinero, posesiones, el segundo más grande en Egipto, él le llama la tierra de aflicción. Y eso me llama la atención porque en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús nos dice que hagamos tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen. El Evangelio de Juan dice que, que en este mundo no mora la justicia, pero nosotros añoramos y anhelamos en esa nueva Jerusalén donde sí va a morar la justicia. Así que cumplieron 7 años, verso 53, de abundancia que hizo la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced todo lo que él os dijere. Realmente importante cómo hay una sujeción, pero aparte de eso, cómo el el buen tiempo de recoger, ahora es el buen tiempo para dar al pueblo, para tener una buena provisión para afrontar estos tiempos malos. Igualmente, eh, id a José y hacer todo lo que os dijere. Esa frase es una frase de sujeción, es una frase de que hay una confianza de que José tiene la capacidad y la sabiduría de parte de Dios, de que Él puede administrar, de que Él puede resolver y Él puede dar un fin correcto a toda la situación que están pasando. Y cuando Jesucristo estaba en las bodas de Caná de Galilea y se quedaron sin vino, su madre dijo, hijo, se quedaron sin vino. Y la frase que usó María, la madre de Cristo, hagan todo lo que Él os dijere, porque María tiene la confianza de que su propio hijo, el Hijo de Dios, puede hacer cualquier cosa correctamente
un buen final. El 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero que había y vendió a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y en toda la tierra vendían para Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanitos. Comentarios, preguntas para empezar el capítulo 42, nuestro hermano Roberto Miranda. Un comentario, hermanitos. Bienvenidos, qué bueno que están por acá. Vamos a empezar en el capítulo 42. Sigue el hambre, sigue la sequía, sigue los problemas y ahora vamos a ver qué es lo que hace el pueblo de Israel, los hijos de Jacob y Jacob para poder resolver el problema de hambre. Y vamos a analizar este capítulo 42, pero es muy interesante, muy interesante porque ahí nos damos cuenta de cómo trabaja la mente de la gente que está sirviendo aquí a Dios, más o menos. Vamos a leer el capítulo 42 del 1 hasta el 11. Del 1 al 11, Creo, por mi favor. amado hermanito, Adelante, hermanita. los hermanos de José llegan por alimento. Viendo, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Amén. Ok, entonces vemos que la situación se está empeorando en la tierra de Canaán y entonces Jacob le dice a sus hijos que vayan a comprar grano. Y nos damos cuenta al estudiar eso que iban 10 y quizá la razón que iban tantos era porque tenían que llevar burritos para cargar el grano, para cargar el material. Mientras más iban, pues más podían cargar, porque todo esto se hacía a pie, caminando, imagínense, toda esa distancia de un lado a otro para poder simplemente comprar comida. Ahora llegan ellos allá, ¿verdad? A donde está Egipto, donde está José, y José es el mero jefe, es el jefe de jefes, es el asistente de Faraón. Y aquí vemos una cosa muy importante, interesante, que cuando se trata de la riqueza del país, que en ese momento es la comida, es el alimento, la responsabilidad es de él. Y él no quiere que haya ningún problema. Lo único que compra y vende es él.
Solamente José está encargado de esa parte, quizás esté delegando todo el trabajo de acumularlo, de contarlo, de cuidarlo, etcétera, pero la cuestión de decidir a quién se le va a vender y a quién no, la quiere tomar él. Ese es el asunto que nosotros vemos. Y otra vez, la sombra es bien sencilla, ¿verdad? ¿En cuántos podemos ser salvos? Uno solo, ¿verdad? En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Es lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 4, ¿verdad? Solamente en Cristo Jesús. El camino es ese, no hay otro camino, ¿verdad? La gente te da otros caminos, San Fulano de tal, San Perengano de tal, la Virgen María, en fin, toda clase, Mahoma, ¿verdad? Te dan toda clase de alternativas, pero la única alternativa que existe es la de Jesús. Y aquí el único que estaba encargado de poder administrar la riqueza del país para poder ayudar, perdón, a otros, era él, era solamente José. Y José, no se olviden, es el hermano de ellos, que ellos trataron de matarlo, o decidieron matar y lo vendieron de esclavo. Llegó a Egipto de esclavo y ahora Dios está con él y lo está haciendo el segundo a bordo del país. Y el país está yéndole bien y el resto del mundo está en hambre. Entonces él está encargado de esa riqueza y eso ya nos damos cuenta de la importancia de eso, la importancia de eso. Y aquí no hay, la sombra es muy sencilla. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús en Juan 16, el último versículo? Les dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En ningún otro hay salvación más que en él. Hay una forma específica de salir de este mundo. Y es importante salir de él, es importante ser salvos, es importante buscar la salvación. Y solamente hay un autor y hay que llegar con él. Entonces ellos llegan con él, ¿verdad? Descendieron para comprar grano de Egipto, versículo 3, pero Jacob no envió a sus hermanos a Benjamín, o sus hermanos a Benjamín. Fueron 10, no los 11. Hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Y los israelitas fueron justo con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. ¿Ok? Entonces, aparentemente no fueron solamente los hermanos, y fueron otras gentes más junto con ellos. Y José era el que mandaba en aquel país. Otra vez, fíjate, estamos viendo la autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No es lo que dijo Jesús cuando había resucitado? Por lo tanto, iba a ser discípulos de todas las naciones. O sea, fíjense bien, era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante el rostro en tierra. Ante él, rostro en tierra. Y ahí empieza la primera vez que se cumple el sueño que tuvo José. Recuerdo que José soñó de que ellos se postraban a él para rendirle homenaje. Y aquellos se enojaron mucho y decidieron odiarlo y ahí está el resultado. Pero ellos no saben ante quién se están postrando porque no lo reconocen. Al ver José a sus hermanos los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente, duramente. Entonces, esa es la naturaleza de José. O sea, él es el hombre que ha sido atacado por ellos, ¿verdad? Él es el hombre y él sabe quiénes son ellos y qué es lo que han hecho. Es igual que, independientemente que tú o yo tratemos de esconder nuestros pecados, Dios lo sabe. Dios conoce hasta el último cabello de nuestra cabeza. Lo tiene contado. Dios sabe exactamente lo que estamos haciendo. Y aquí vemos esa sombra otra vez, ¿verdad? José sabía lo que habían hecho sus hermanos. Ellos no se daban cuenta. Entonces les habla duramente y les dice, ¿de dónde han venido? Haciéndose que no los conoce. Me interesa eso porque así es Dios también. ¿Se acuerdan allá en Mateo 7:21 donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales. Yo les contestaré, apártense de mí, nunca os conocí.
hacedores de maldad, pero Él sabe exactamente lo que hicieron, quiénes son cada uno de los otros. Dios conoce a cada habitante de los 8.000 millones de gentes que hay en esta tierra ahorita. Él sabe el nombre y qué hace cada quien, cada quien. Dios tiene ese conocimiento. Y tenemos que entender, esto es una sombrita, pero aquí no estamos dando cuenta de la forma que está trabajando. ¿Okay? Les pregunto, ¿dónde ha venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. Y José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Ajá. Y les dijo, ustedes son espías. Han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Inmediatamente, ¿qué es lo que les está diciendo? Es una especie de mentira lo que está haciendo, pero lo está haciendo con un propósito, ¿no? Lo está haciendo con un propósito, diciéndoles que ellos no son gente buena, que no son gente confiable y que no lo eran. Porque una persona que mata a su hermano o que vende a su hermano como esclavo y le dice a su papá que murió y le miente por todos lados, todo este relajo que hicieron ellos, simplemente por el odio que le tenían, por la envidia que le tenían, ¿verdad? Todo ese relajo que está pasando ahí con esta gente, Dios lo sabe y aquí estamos viendo que Él lo sabe también. Han venido para ver las partes indefensas de la tierra. Ellos contestaron, no, Señor mío, le dijeron, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre, o somos hijos, hombres honrados, tus siervos no son espías. Ellos defendiendo su integridad que no tenían, defendiendo la integridad que no tenían. Y a veces nosotros pensamos de esa misma manera. Yo asesiné a una persona, pero no robé a nadie. Entonces, yo no soy ladrón y me justifico con eso. Pero la palabra en Santiago capítulo 2 dice que si pecamos en una de las cosas, ya somos pecadores de todas. Vamos a leerlo para no quedar, que no se nos olvide, nada más un segundito. Santiago capítulo 2. Creo que es el capítulo 2. Versículo 10, pero cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Pues bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Verdad? Esas gentes estaban acusándose a ellos mismos de ser gente buena y no lo eran, eran de lo peor. Y Dios sabe, y aquí en este caso nos está dando cuenta, nos está diciendo que José sabe, para que nosotros entendamos cómo piensa. ¿Ok? Qué tremendo, ¿verdad? Que le dicen, no, Señor mío, le dijeron a ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. ¿Eran honrados? Comentarios. Agustinho. No eran honrados porque habían mentido de muchas maneras, pues, sobre todo a su padre. Primero a José, después a su padre. O sea, ellos realmente honradez no tenían. Por lo menos no tenían esa cualidad de honrado. Tremendo, ¿verdad? Entonces, estaban mintiendo tranquilamente, ¿verdad? Tratando de justificarse para poder comprar alimento. ¿Ok? ¿Algún otro comentario ahí antes de seguir adelante con la lectura?
Si Sí, no, leamos del 12. A ver, hermano, me escucha. sí, me llama la atención que la misma tierra de Canaán, que más adelante es la que fluye leche y miel, ahorita está en una temporada seca. Me llama la atención eso. Es la situación que se está dando, que Dios está controlando para poder generar las actividades, todo lo que está pasando, porque eres el dueño de las acciones, eres que está orquestando todo esto, ¿no? Ok, entonces, si no hay más, vamos a leer del 12 al 24. Del 12 al 24 dice de la siguiente manera. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto. Estos son algunos resultados. Ya va, un momentico. Ajá. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José le dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que soy espía. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que soy espía. Entonces lo puso junto a la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si soy hombre honrado, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros lleváis el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Amén. Hasta ahí, Hasta el 24. Hasta el 24. hasta el 24. Ajá. Pero ellos no sabían que lo entendía José, que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró después, y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Sigue leyendo, por favor, hasta el versículo 28. ¿Le leo? Sí, hasta el Después 28. mandó José que llenaran los sacos de trigo y devolvieran el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo, aquel varón es el Señor de la tierra, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espía de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán.
Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que soy hombre honrado. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y tomad para el hambre de vuestra casa y andad y traedme a vuestro hermano al menor para que yo sepa que no soy espía, sino hombre honrado. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos su saco, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo los devuelvo a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ok, vamos a parar ahí. Está bueno. Gracias, Alex. Amén. La lectura bien clara. Es tan bonito cuando se entiende así. Ok, entonces José mandó llenar las vasijas de grano y les devolvió el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y les dieron provisiones para el camino. Fíjate cómo trabaja José y cómo es la sombra de Jesucristo, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice Efesios capítulo 3, 20 y 21? Efesios capítulo 3, 20 y 21. ¿Cómo es Dios con nosotros? ¿Cómo es Dios con nosotros? Leo, Vean, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿qué es lo que puede hacer Dios? ¿Qué es lo que hace? Hacer Nos da todo más abundante. abundantemente lo que pedimos, más abundantemente lo que pedimos. Fíjate nada más, qué maravilla. Qué Dios increíble, ¿no? Que estando aún en pecado, Él murió por nosotros en esa dura cruz. Él estando aún en pecado, sin habernos arrepentido todavía, Él ya lo hizo, por adelantado, hace 2000 años. O sea, pensemos en la forma en que Dios trabaja y cómo es Él y cuál es la superabundante gracia de Él, que siempre es más de lo que pedimos. Eso ellos pidieron provisión, estaban dispuestos a pagar, dieron su dinero, les devolvió el dinero, les dio provisiones y además les dio alimentos para que comieran en el camino. ¿Se fijaron? Además les dio eso. Fíjate qué bonito es eso, cuidarlos de esa manera, entonces, más allá de lo que uno puede hacer. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y esa es, cuando nosotros pensamos en cómo tratar a la gente, ¿verdad? Si somos cristianos, así los vamos a servir, siempre dándoles un poco más de lo que esperan, un poco más de lo que esperan, ¿verdad? Hay una hermanita en una de las congregaciones donde yo trabajé muchos años que era muy buena para visitar enfermos en el hospital. ¿Y saben por qué? Porque no llegaba con las manos vacías. Siempre, siempre, siempre traían, si podían comer, les traían unos tacos ya preparaditos para que pudieran comer. Que ver, la comida de los hospitales es terrible, si es que hay. Siempre les traía algo que pudieran usar, o sea, siempre más de lo que uno puede pedir. Eso es lo maravilloso de lo que nosotros vemos aquí. Ok, entonces, pero cuando pasa eso, ¿se acuerdan lo que tiene el poder el diablo? Ellos, los que estamos en pecado, estamos cautivos del pecado, ¿verdad? Esclavizados del pecado. Eso está en Romanos capítulo 6. Somos esclavos del pecado o siervos de justicia, uno de los dos, ¿verdad? Y si pecamos, somos esclavos del pecado, estamos cautivos en el pecado. Y al estar cautivo en el pecado, no podemos ver la gloria de Dios. Quiero que se fijen en eso también.
¿verdad? Segunda de los Corintios, capítulo 4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Dios y se salven, para que se pierdan, ¿verdad? Ha sido manifestado para perdición. Entonces, cuando ellos abrieron sus sacos y se dieron cuenta que estaba el dinero ahí, ¿qué pasó? Dice ahí, se sobresaltó su corazón y temblando se decían, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? En vez de estar contentos, estaban asombrados, estaban llenos de espanto. Y cuando llegaron a su padre, Jacob, versículo 29, le contaron todo lo que había sucedido, ¿verdad? Y les dice, el hombre del Señor de aquella tierra nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Mentira, ¿verdad? Éramos dos hermanos, le dijeron todo lo que dijeron. Pero fíjate lo que dice 33. Entonces el hombre, el Señor de aquel país nos dijo, por esto sabré que son hombres honrados. Dejen de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en el tierra. Él agarró a Simeón, que Simeón era de armas tomar, ¿se acuerdan? Es el líder de que tomó la venganza contra lo que le hicieron a Dina, mató a todos los de Siquem, ¿verdad? Que fue el que violó a Dina. Entonces él había tomado a él y les había mandado a la tierra, pero ellos no veían eso, ¿no? Y dice 35, cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en el saco, y al ver ellos a su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor otra vez, ¿verdad? Tuvieron temor. Fíjate la reacción de ellos, ¿verdad? La reacción de ellos desde el principio, cuando están hablando entre ellos ahí, que los está acusando José de que son espías. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 21? Dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Fíjate lo que se vino a la mente, lo que les vino a la mente. Habiendo ellos, no, José no les habló de ese pecado, pero uno sabe cuál es su pecado. Uno sabe lo que hacer. Y a veces es así, ¿verdad? Leemos una lección que diga, no cometes adulterio, y digo, no, yo estoy bien porque eso no me toca a mí, yo nomás mato a la gente, ¿no? Yo nomás robo, en fin, yo nomás pensamos que estamos bien, pero aquí no, aquí nos damos cuenta de que el ser acusados de algo hizo que ellos se acordaran. Por eso es tan importante Santiago, porque es la forma en que Dios no nos tiene que acusar directamente de nuestro pecado. Simplemente cuando nos hace pensar en nuestro pecado, ya ganó, porque nadie se va a bautizar, nadie se va a arrepentir, nadie, si no se reconoce que está en pecado. Dios tiene una forma específica de hacerlo. Y eso lo hace y eso es lo que ellos reconocen. Y luego dice, fíjate bien, se acuerdan lo que estaba pasando con José, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y se acuerdan que después de que ellos lo metieron en la cisterna, que estaba seca, y lo dejaron ahí, se fueron a comer. O sea, no les remordía la conciencia para nada. Le dijeron a su papá y no les remordía la conciencia. Le mintieron, le hicieron llorar, le vieron hacer luto y no les remordió la conciencia. Pero ahora, cuando se enfrentan a José y ni siquiera saben quién es José. Y eso es lo que estamos. Y la otra cosa que quiero que veamos es cuando nosotros pecamos, hermanos, aunque sea el pecado contra un hermano, como hicieron ellos, el pecado es contra Dios. El pecado es contra Dios. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Y Rubén, que era el mayor, le respondió defendiéndose, ¿verdad? No les dije yo, o sea, todavía les echa la culpa a ellos. Se trata de lavar las manos él, ¿verdad? No les dije yo, no lo hagan, pero ¿qué hizo? Esa es otra cosa que tenemos que entender, ¿verdad?
El trabajo que tenemos nosotros es no decirle a alguien no lo haga, sino dejar que lo haga. Ese es el problema que Elí tuvo con sus hijos, el sacerdote durante el tiempo de Samuel, que no dejó que no corrigió lo que sus hijos hacían, que era totalmente erróneo, y siendo sacerdotes del templo, y Dios lo castigó duramente, ¿verdad? Ahora, fíjate lo que dice, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ahora hay que rendir cuentas. Va a llegar un punto en que hay que rendir cuentas. Y fíjate bien que no saben que José es José, no saben que José sabe nada sobre el asunto, pero ellos se dan cuenta de cómo trabaja Dios. Y Dios trabaja de esa manera, ¿no? Miren, qué maravilla es cuando nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento y vemos el Nuevo Pacto donde dice, no me acordaré más de sus ancestros. Wow, no me acordaré más de sus ancestros. Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10 y Jeremías 31. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Quiero que pensemos en eso. ¿Por qué habrá llorado él? ¿Por qué habrá llorado? Y es que todavía no veía arrepentimiento. Veía remordimiento, veía que ya se estaba calando la conciencia, pero todavía lloraba. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó entre ellos a Simeón y notó la vista de sus hermanos. Y lo metió a la cárcel. Y le dijo, váyanse para atrás y busquen a esa gente. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Y ya más o menos analizamos. Ahora sí, los dejo a ustedes hacer sus comentarios. Bueno, Luis Gilberto Castellanos, el profe. No, pues, estoy admirado de esto, de todo esto. Sí, José estaba triste en verdad porque no veía que sus hermanos se arrepentían. Por eso era que lloraba. Ujú. Yo veo estos hermanos están viendo esta situación como un castigo, todo lo que están viviendo como castigo de lo que hicieron. En todo momento hacen referencia al daño que le Estos son hicieron, algunos resultados de la que web. le hicieron a José, y entonces lo ven como retribución de ese daño, todo lo que están pasando. Hermano Lenín. Sí, hermanos, buenas noches. Bendiciones. Sí, nos vemos cuán grande lección les está dando José a sus hermanos, que si él hubiera querido, hermanos, él los hubiera dado a conocer por el poder que tenía sobre Egipto para, qué sé yo, darles envidia o celos a sus hermanos. Pero no era esa la intención de José, más que darles una lección para que aprendieran y reconocieran sus errores, porque quizás a veces nos equivocamos pensando que no hemos ofendido a alguien y a veces sin querer ofendemos a un amigo, a un hermano, pero nunca es tarde para reconocer los errores y creo que esa es la lección que José les estaba dando a sus hermanos, que reconocieran los pecados que habían cometido anteriormente. Esa es mi opinión, hermano.
Obviamente, muy bueno, hermano. Gracias. Hermano Alejandro, creo que el hermano Félix también quiere decir algo. Sí, hermanito Félix, sí, usted primero, sí, por favor. No te escuchamos. Tienes que activar el micrófono, Félix. No activa el micrófono, todavía no. En su pantalla lo tiene que activar, hermano, el micrófono. Tiene que tocar la pantalla. Ahora, Ok, Dios le bendiga. ¿Me escuchan? sí, perfecto, Sí. hermanito. Amén. Dios le bendiga. No, bueno, permítame presentarme. Yo soy de acá del estado Monaga de Venezuela, estado Monaga, Maturín. Trabajo en una obra aquí en un sector de Maturín, de la ciudad de Maturín. Y bueno, me estoy por primera vez incorporando a este grupo con el deseo de aprender, de estudiar y bueno, participar de acuerdo a lo que Dios me haya revelado según su palabra. Es lo que quería decirle, pues. Amén. Sí, lo que quería comentar, hermanitos, de cómo José les envía a casa con provisiones al camino, les devuelve el dinero, los lleva con alimento, y eso me impacta mucho, ¿no? De cómo ellos no pueden ver la gloria de Dios por culpa del pecado que los está atormentando. Y hay un ejemplo que voy a dar y sé que el hermano está aquí presente y con todo respeto y amor. Hay veces que no entendemos los designios de Dios y cada vez que nosotros hacemos algo en nuestras vidas y vemos que quizás no sale como la forma que lo planeamos o lo planificamos, pero Dios nos ordena y nos manda a otros lugares y otros sitios y otras puertas y otras situaciones. Y como dice Agustín, siempre lo recuerdo, entendemos, entendemos la vida desde el presente hacia atrás. ¿Por qué digo esto? Porque a veces queremos hacer nuestros propios caminos y ellos mintiendo, ellos engañando y no pueden ver que Dios les está mostrando el camino que tienen que estar y los va a reunir con su hermano. Esa es la parte que más me llamó la atención, cómo Dios muestra misericordia y ese lloro de José no lo había visto. Le doy gracias a Dios por ello y gloria a Dios por ello, porque el lloro de un hermano, porque su propia familia no se arrepiente. Eso es un sufrimiento que quizás tenemos muchos en esta sala. Yo quería decir algo también. Después, Adelante, hermano. esta historia de José es una de las que más me gusta aquí en la Biblia. Ya la he leído varias veces y la verdad que me gusta mucho por el carácter de José, cómo es José y cómo son sus hermanos. Fíjese que José es el carácter de Dios o el carácter de Jesús. Es perdonador, es compasivo. Y José, sabemos que desde que él vio a sus hermanos, él ya los había perdonado. Antes de que ellos llegaran allá a Egipto a buscar comida, ya él en su corazón los había perdonado. Pero fíjese que el relato dice que los trató ásperamente, se los trató con dureza. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Y como decía el hermano Lenín, o sea, ellos tienen que reconocer su pecado, tienen que reconocer su pecado. Y la única manera de reconocer tu pecado es que haya consecuencia de ese pecado. Dios nos ama, Dios perdona nuestros pecados cuando cometemos alguno de ellos o cuando cometemos pecado. Pero eso va a traer consecuencias en nuestra vida. ¿Y las consecuencias sirven para qué? Para que reconozcamos lo malo que hemos hecho, para que reconozcamos que hemos hecho lo malo. ¿Para qué? Para que no volvamos a hacer lo mismo o no volvamos a repetir ese pecado que sabemos y reconocemos que no estuvo bien. Y José, fíjese que después hace otras cosas para que ellos se sientan mal, se sientan como perseguidos por Egipto, por el mismo administrador del faraón o el gobernador que tenía el faraón, que era José.
Y ellos se sentían muy mal y ellos mismos reconocieron que era por haber vendido a José, por lo que haber tratado a José, cuando lo dejaron en la cisterna, que él les rogaba y les pedía y les suplicaba y ellos no le hicieron caso. O sea, ahí se están dando cuenta lo malo que hicieron. Como decía nuestro hermano Roberto, cuando ellos estuvieron con su papá, después que me vendieron a José, ellos no tuvieron ningún remordimiento y más nunca se supo nada de este asunto hasta que llegan ellos a Egipto. Entonces es importante esto saberlo, que las consecuencias del pecado a veces nos ayudan también a nosotros. O sea, a veces las cosas que nos pasan debido al error que cometimos, al pecado que cometimos, nos ayuda a arrepentirnos para que Dios nos perdone, para que Dios nos acepte, para que Dios nos reciba nuevamente. José tuvo que esperar que ellos se arrepintieran, que ellos reconocieran, para después darse a conocer a ellos y decir, yo soy José, su hermano. No se preocupen, yo no tengo ningún resentimiento contra ustedes. Y Dios no tiene ningún resentimiento contra nosotros. Dios lo único que desea de nosotros es que nos arrepintamos, que reconozcamos que somos pecadores, que hemos cometido faltas y que busquemos siempre vivir la vida agradable a Dios. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Gracias, hermanos. Adelante, Manuel Ajá. Alejandro. Sí, estoy viendo el corazón de Jacob, ¿no? Jacob tiene eso muy presente en el 38, que él no quiere que descienda su hijo con él, porque ya ha muerto uno y solamente ha quedado uno. O sea, ya Jacob tiene un dolor muy fuerte por la pérdida de José, porque para su corazón José está muerto por la túnica de colores bañada en sangre, aunque fue un engaño. Y no quiere volver a pasar por algo así, no quiere descender con esas canas, no quiere morir con más aflicción de las que ya tiene. Hermano Gilberto. Sí, hermano. Creo que en ese capítulo que el deseo de José, la intención de José, de la insistencia en que le trajeran al hermano menor. De hecho, José no confiaba en ninguno de sus hermanos, de esos mayores. Ellos sabían de lo que eran capaces, de matar a su propio hermano, fueron capaces de venderlo y de cometer todo ese tipo de atrocidades. Entonces, pienso que él, como no confiaba en sus hermanos, por eso fue que insistió en que le trajeran a su hermano menor, siendo junto con él hijos de Raquel. Es una suposición, ¿no? Pero yo lo pensaría. Supongo que así como se deshicieron de él, se habían deshecho del otro hijo de Raquel, ¿no? Por eso fue que él insistía en que le trajeran a su hermano menor. Y dice la palabra de Dios que cuando los vio, él no se quiso presentar a sus hermanos. Y esto de acusarlo de espías en un tiempo de hambruna, en una coyuntura tan fuerte como esa, pues fue la mejor manera, porque siendo él el que estaba sobre todo el pueblo de Egipto en esas cuestiones administrativas, tenía que mantener la seguridad, pues el alimento era una seguridad de Estado. Por eso fue que los acusó de espías y aprovechó esa acusación, una acusación muy grave, para convencerse él, para enterarse de que su hermano menor aún seguía con vida. Ese es mi comentario aquí. Bueno, gracias, tiene razón. Hablando de Jacob, también lo que quiero que nos demos cuenta es que han pasado, tenía 17 años José cuando lo metieron en la cisterna, y ahora entró, cuando estaba ya lo hacen asistente de Faraón, tiene 30 años, y ahora han pasado 7 años de abundancia y 7 años se han pasado 14 años más, tiene 44 años de edad.
pero menos 17 son 29 años y no se olvida el papá de su hijo. Qué dolor tremendo, todavía tiene dolor, todavía tiene luto, todavía tiene, ¿verdad? Está sufriendo el dolor del parto, de haber perdido a su hijo. Nosotros pensamos en eso, cuánto, si le dolió a él tanto tiempo, cuánto le ha dolido a Dios Padre perder a Jesús, dejar que lo mataran. Pues hay que pensar en eso también, en la naturaleza de José, de Jacob, en este asunto, sin saber que José está vivo, ¿no? Obviamente. Pero por eso no quiere soltar a Rubén. No, perdón, a Benjamín. ¿Qué le pueden decir de que Rubén le diga a su padre, mata a mis 2 hijos si no vengo? ¿Es lógico eso? ¿Tú matarías a tus nietos? O sea, ¿qué manera de pensar tan chueca, ¿no? Tan torcida. Tan torcida. A veces ofrecemos cosas que no tienen ningún sentido. Pero aquí está escrito para que lo sepamos. Hermano Gabriel, Gabrielito, no has hecho nada. Alejandro, adelante. Sí, ahí me estoy acordando de mi hermano Cristian, que no se ha conectado más. Espero verle pronto, el de que está ahí en México. Em, me llama la atención en el verso 7, José conoció a sus hermanos. Verso 8, José conoció a sus hermanos y se acordó de todo lo que había pasado con sus hermanos. Verso 24, José se apartó de sus hermanos porque ya se acordó lo que pasó y llora. Y el 25, manda a José que le llenen los sacos de trigo, le devuelvan todo el dinero y que le manden comida para el camino. Increíble. Yo veo, ese es el corazón que deseamos aprender. Esto me está enseñando que aunque me hagan mal, aunque sea ese ojo por ojo que siempre quiero hacer, tengo que entender que José le tomó por sorpresa. Esto no es algo que José lo esperaba. Eso es algo que más me impresiona todavía. José no es Dios. José no sabe que sus hermanos vienen de camino a Egipto. O sea, estamos hablando que un día rutinario de sus responsabilidades de trabajo y aparecen sus hermanos. Eso es como una bofetada, como un empujón, como despertarse, queriendo olvidar el pasado con Manasés, reconfortando en Efraín su dolor por estar en tierra ajena y encontrarte otra vez con tus hermanos que te hicieron tanto daño. Muy, muy buena la historia en este capítulo. Gloria a Dios por ello. Ok, gracias, Alejandro. Gabrielito, profileño. Saludos a todos, acá Amén. desde sí, México. Me parecen muy interesantes y muy completas estas lecciones. Estaba pensando en el trabajo de la conciencia, ¿verdad? Cómo, aunque pase el tiempo, la conciencia no deja en paz al hombre. Y como lo mencionaron ya ustedes, a ver, tiempo y un lenguaje para cada quien. Es mi breve comentario, pero no, muy buenas clases. Seguir conociendo a José con su conducta. Gracias, hermanos. Gracias por las lecciones. Gracias a Dios. ¿Qué más? Luis Gilberto. Bueno, otra cosa es que jamás de los jamases, los hermanos llegaron a imaginar esta situación en el momento en que se reían de su hermano cuando les decía que se inclinarían, y ellos pues, incluso eso los molestó, pero me imagino que también fue causa de burla y de risa para ellos cuando José se los decía ya estando ellos en casa. Y ver que efectivamente les correspondió inclinarse y hacerse realidad lo que para ellos en una oportunidad vieron como que fue motivo de burla y de rabia. Ahora se está cumpliendo. Y eso, pues, ponerse en la mente de estos hermanos es
Es de verdad sorprendente saber cómo la vida da tantas vueltas y las cosas que creemos que no se pueden dar, se dan. Así que por eso hay un dicho que dice que no podemos escupir para arriba porque nos cae la saliva. Gracias. Quiero que para terminar leamos 2 Timoteo capítulo 2, que aquí está representado otra vez el carácter de José con el pecador. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Que alguien me hace el favor de leerlo. Leo, Amén, hermano. hermanito. Amén, Lenin, léelo tú, por favor, sí. Amén. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Verdad? No es verdad lo que estamos viendo. ¿Cómo trató José a estas gentes, a sus hermanos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí escapen del lazo del diablo. Esa era la intención. La intención era que se salvaran. La intención era que no se murieran de hambre. Hermano Iván, Solo para ver el verso 18, donde dice José, yo temo a Dios. Pienso yo que fue una oportunidad para que los hermanos lo reconocieran, pero estaban pensando en otras cosas. así es. Así es. Es importante ese punto, ¿verdad? Que les dije que yo temo a Jehová. Tremendo. ¿Algún otro comentario? Si no, ya son las 3:16, las 9:16 en las 10:16 en España, Amén, Suiza. hermanita. Ya váyanse a dormir los europeos. Sí. ¿Algo más que añadir, hermanito Roberto, Miranda? Todo. Ahí se los dejo la lección, ustedes se hacen bolas. Amén, hermanito. Bueno, vamos a despedirnos en oración, hermanito Gabriel, desde México. ¿Nos puede despedir, mi hermanito? En oración final.